Por si las moscas, vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos, un tema que nos ha mantenido en vilo toda la semana. Vamos a hablar de cómo se ha intensificado esta relación por un tuitazo del presidente Trump, cómo la delegación mexicana llegó a Estados Unidos de manera inmediata. Se habla ya de un acuerdo para mandar la Guardia Nacional a la frontera sur y cambiar el estatus de país de refugio de México y Guatemala. Se habla de que las tarifas persisten, esta advertencia que hizo el presidente Trump de que si México no arreglaba el problema en la frontera, iba a imponer una tarifa del 5% hasta el 25%, y eso dejó a todos los mercados y a todos los mexicanos temblando. Y esto es apenas el comienzo. Esto es, creo que esto es el tono de la relación México-Estados Unidos, porque Estados Unidos entra en un proceso de elecciones. Nos acompaña Por si las moscas una vieja amiga mía que me da mucho gusto darle la bienvenida, Mary Beth Sheridan, que es corresponsal del Washington Post en México. Esta es la segunda vez que es corresponsal en México. Sí. Hace unos 15 años estuvo como corresponsal en de Los Angeles Times. Así es. Pero regresó a Washington para cubrir migración y Homeland Security y otros temas. Sí. Me acompaña Claudia Masferrer, que es especialista en temas migratorios del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Y mi profesor Gustavo Vega, que me dio clases de Economía y Problemas Económicos de México en el Colegio de México hace también algunos años, Gustavo. Algunos años. Pero Gustavo está aquí no por ser mi profesor, sino porque es especialista en temas de comercio internacional y tratados comerciales. Claudia, vamos a comenzar contigo. Vamos a comenzar muchas cosas cambiaron en los últimos meses. Y una de las cosas que cambió fue los patrones migratorios. ¿Qué pasó? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Creo que, como dices, es cierto que cambiaron los patrones. Yo diría también que cambió mucho la atención que se le ha dado al fenómeno. Pensemos que el fenómeno migratorio de Centroamérica a México no es un fenómeno nuevo, ¿no? Siempre había tenido este destino que es Estados Unidos. Pensemos, digamos, desde los 90s, ¿no? Las razones de la migración eran razones sobre todo políticas, motivadas y entrelazadas con cuestiones económicas. Estábamos en una época de golpes de Estado, de grupos de guerrilleros, paramilitares en la región. Entonces, eso yo creo que sigue estando, digamos, presente. Sí, la violencia es estructural en Centroamérica. Ahora, por ejemplo, en 2014 vimos un aumento de llegada de menores no acompañados, que eso responde mucho a la reunificación familiar. A su vez, todo este tiempo hemos tenido migrantes que huyen por cuestiones económicas. Vemos ahora un mayor impacto ambiental, por ejemplo, de la sequía en Honduras, pero digamos, pensaría que las razones de la migración no han cambiado mucho, han cambiado un poco los patrones, vemos más mujeres, vemos más niños, vemos más familias, pero sí ha cambiado mucho las reacciones ante esta migración. Aún si los números han cambiado, siempre hemos tenido mucha mayor detención y deportación de México, más que de Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos siempre retuvo en sus fronteras a centroamericanos, pero México lo ha hecho también. Entonces, aun cuando ahora hay mucha más discusión sobre el impacto que podría tener el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, digamos, esta idea de contención no es nueva, aunque es mucho más visible, y creo que en realidad lo nuevo sería el dilema que enfrenta México ante una mayor presión para contener a la migración centroamericana, cuando en realidad siempre, digamos, intentó contenerla de una manera mucho más invisible, pero, digamos, de una manera muy silenciosa. Los migrantes centroamericanos atravesaban el territorio mexicano, llegaban a Estados Unidos, y esto pues hace que México enfrente nuevos dilemas de qué hacer con esta migración al momento en el que hay mucha más presión
de Estados Unidos justamente para contener a estos migrantes, ¿no? Pero los patrones quizás, digamos, demográficos nuevos serían este aumento de familias y de menores que no necesariamente responden a una migración económica laboral masculina como la que conocíamos antes, sino que también está muy motivada por reunificación, por violencia, por búsqueda de asilo, protección y los impactos ambientales. Este fenómeno en donde también los migrantes no pasan solos o aisladamente, sino que vienen en grupo y han encontrado que es una manera de protegerse y de atraer atención al fenómeno, hace que Estados Unidos hable como si fueran de una invasión, como si fueran los hunos contra el Imperio Romano, ¿no? Sí, bueno, ahí lo que pasa, yo siempre digo que el precio de no pagarle un pollero al crimen organizado por el cruce, ¿no? Digamos, las caravanas migrantes se forman, yo creo, en parte también respondiendo a los altos costos del cruce por México. Entonces, pues sí, mucha gente que se ve la necesidad de emigrar, digamos, de manera espontánea o no, digamos, eso no sabemos, pero decide reunirse para cruzar el territorio mexicano, el territorio centroamericano y llegar en estas caravanas. Pareciera que entonces, digamos, es un poco más barato cruzar, pero yo creo que la reacción que tuvo o el efecto que tuvo fue un aumento en el precio por la visibilidad. Por la ¿no? visibilidad, entonces, pues sí, definitivamente quizás si pasaban de una manera silenciosa como antes, no hubiera habido esta reacción. Ahora, digamos, ¿quién motivó o cuáles fueron los motivos de la caravana? Eso, digamos, podemos discutir aparte, pero creo que sí es cierto que por esta búsqueda de migración más segura también, ¿no? Un poco más ordenada, porque es cierto que en su paso por México son violentados los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y eso no es nuevo, ¿no? Recordemos la matanza de San Fernando, recordemos los altos pagos de extorsión a traficantes, etcétera, eso no es nuevo. Pero sí es nuevo esta idea de vamos a juntarnos, vamos a cruzar el territorio mexicano, claro, en busca de protección, ¿no? Claudia, ya para terminar el panorama, la actitud del presidente López Obrador frente a la migración ha cambiado. Sí. Viene de unas declaraciones muy humanitarias hasta un endurecimiento que todavía no acabamos de ver. Ha cambiado. Creo que es muy incierto para mí decir o comentar sobre la política migratoria mexicana, desgraciadamente, porque creo que no ha habido una política clara. Entonces, por un lado se habla de derechos humanos, de desarrollo para contener la migración, pero al mismo tiempo no se está hablando de qué podría hacer México para integrar mejor a estos migrantes, por ejemplo. No sé, digamos, se le reduce 20% el presupuesto a la Comar, al mismo tiempo de que se supone que necesitamos tratar de brindar protección y asilo a los migrantes. Entonces, ha sido bastante contradictorio muchas veces esta idea de apertura, al mismo tiempo de contención, al mismo tiempo de, digamos, desplegar una barrera muy clara en el istmo de Tehuantepec. Entonces, creo que todos sentimos que es bastante incierto cuál es la política migratoria. Es cierto que ha cambiado, pero a la vez no es claro qué va a ser. Y veo, sí, como muy triste que esté esta división de Relaciones Exteriores, Gobernación, el INAMI, la Comar, que creo que evidentemente el presidente Trump observa, capta estas divisiones en el gobierno mexicano, en la administración, y se aprovecha para poner mucha más presión, ¿no? Entonces, si ha cambiado la visión de López Obrador, recordemos que en el discurso de bienvenida habla de los migrantes, pero siempre, creo yo, asociado a una idea negativa, cuando en realidad sería muy positivo que López Obrador diga, bueno, somos un país de migración, vamos a ser mucho más acogedores a los migrantes centroamericanos, venezolanos, haitianos, migrantes deportados, mexicanos, retornados, y eso no ha ocurrido. Claudia, perdón. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso en este programa. Este es un programa sobre la relación México-Estados Unidos y cómo se ha intensificado esta relación en la última semana y nos ha mantenido a todos con grandes cuestionamientos acerca de cuál va a ser el futuro de esta relación. Hay un contingente en este momento de Relaciones Exteriores y otras secretarías negociando con Estados Unidos que no nos suban las tarifas arancelarias a cambio de tener una política migratoria
más firme contra los centroamericanos. Ahora voy contigo, Gustavo. Hace una semana estábamos casi seguros de que el tratado, el TEMEC, se firmaría. Hicimos en México todo lo conducente para que así fuera, y se hizo una reforma laboral muy importante, que era uno de los obstáculos para que se firmara este tratado y fuera aceptado en Estados Unidos, y de repente el presidente Trump anuncia que esto pues no tiene la mayor importancia y que puede subir las tarifas si él quiere. Cuéntanos un poco de dónde veníamos y de las consecuencias que podría tener el tema arancelario. Yo creo que desde que llegó Trump a la presidencia, sin duda hemos estado sujetos a estos vaivenes y estos de repente desplantes. Hablar del TLC como el peor acuerdo de la historia, bueno, en fin, sorprendió a muchos cuando solicitó la renegociación. México y Canadá inmediatamente aceptaron. No era sorpresivo, no era porque era una presión norteamericana, era porque ya estábamos convencidos de que el TLC necesitaba ser modificado, reformado. Había muchos signos de que ya no estaba cumpliendo los propósitos para la nueva economía del siglo XXI. Y de hecho habíamos negociado con Estados Unidos, si recuerdas, el Tratado Transpacífico, que de algún modo, desde la perspectiva de México y Canadá, era una manera de reformarlo, el TLC, y ganar más mercados, por eso era lo atractivo. De repente nos sorprende diciendo que lo va a cancelar, por eso negociamos a través del tiempo las amenazas de que si lo cancelaba, siempre no. Y total avanzamos y logramos muy buen acuerdo, en mi opinión, al final, dadas las circunstancias. Hay gente que dice que no, que perdimos en ciertos sectores, pero yo creo que dada la perspectiva internacional, la guerra contra China, todo lo que ha hecho el señor Trump, que está modificando las reglas, era una manera de asegurarse de una participación en el mercado. La prueba de ello es que en el interín, no solo el comercio creció, nos volvimos el primer socio comercial de Estados Unidos, superando a China. Entonces, muy calladito decíamos que bueno que se sigan peleando los chinos y los Estados Unidos, porque nosotros vamos a beneficiarnos de esto. Entonces estábamos convencidos. Y luego vino el problema de que había el obstáculo de los aranceles en acero y en aluminio, que se levantan hace una semana o 10 días. Entonces, como tú dices, ya estábamos convencidos. Pero bueno, el señor Trump a todo el mundo sorprende. Y esto, lo que pasa es que esto sí es una bomba, porque es una violación tremenda es decir, en el pasado todos sabíamos que es una relación muy compleja, que está vinculada en todos estos sectores de narcotráfico, seguridad y demás. Entonces, la manera de más o menos avanzar es tener claro que hay sectores que tenemos que negociar y hay grupos en la burocracia, en el sector privado, entonces, que más o menos tienen unos intereses bien señalados y hay que tratar de mantener una relación con una cierta disciplina. Entonces, comercio tiene sus propias agencias, seguridad tiene sus propias, etcétera. Hay que reconocer que esto se rompió un poco cuando ocurrió el septiembre 11. Con el tema de seguridad, la frontera se volvió muy complicada y entonces, aunque seguía el TLC, se crearon programas especiales para manejar la frontera, para acelerar el comercio. Entonces, sí hay ya un cambio en términos de que ya se están vinculando seguridad, comercio y demás. Pero ya el hecho de migración y amenazar con un arancel, si tú no cumples con detener un grupo de... Eso sí es sin ningún, precedente. Es decir, esa ley que está señalando el presidente nunca se ha utilizado para una situación así. Se utiliza para cuestiones de emergencia, etcétera, hay guerra, pero para esto no. Entonces, por eso la resistencia en contra en Estados Unidos, el Congreso, el propio Partido Republicano. Los demócratas están muy callados. Yo le preguntaría a Maribeth cómo lo explica, pero están muy callados. Pero el propio republicano dice, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el arancel aplicado, el comercio norteamericano es un comercio de cadenas regionales de valor, que es comercio intrafirma.
Entonces, muchos de los productos, nosotros hacemos productos conjuntamente, los fabricamos conjuntamente. Se ha señalado ya que, por ejemplo, una exportación mexicana normalmente contiene 40% de insumos norteamericanos. Es un hecho. No hay otro país que contenga tantos, es decir, somos parte del proceso de producción norteamericano. Entonces, cuando el presidente Trump desde la idea de déficit comercial, es erróneo porque habría que descontar en ese superávit el 40% que ya va incluido en... ¿Sí me entienden? Necesitamos hacer una nueva cálculo y todo. Hacen falta reformar muchas cosas, estamos de acuerdo. Pero no es cierto que seamos el problema del déficit y no es cierto. Entonces, aplicar un arancel, el problema es que los productos pasan 5 o 6 veces antes de ser completados en la región. En la industria automotriz depende del just in time que pasan los... Entonces, si tú aplicas un arancel así, vas a tener que pagarlo varias veces. No veo cómo le vayan a hacer para decir no, sí. Entonces, no solo es un impacto, tuviste, hay cálculos que sí, 8,000 millones de dólares. Y ya claramente empiezan a revelarse cuáles serían los sectores y estados más afectados, Texas, Michigan, Arizona, todos los fronterizos, y sería gravísimo el impacto. De hecho, cálculos más sofisticados revelan que podría llegar a ser 90,000 millones de dólares, los 5%, olvídate los demás. Entonces, es una locura, pero bueno, es un arma, es un garrotote que está utilizando para obligar a México a cambiar su política migratoria. Debo decirlo, que ya este tema, añadiendo a lo que decía Claudia, ya se había vinculado de algún modo desde septiembre 11, la idea de que había que cerrar la frontera, cuidar la frontera. Entonces México tenía que ser un país que jugara, un país, ¿cómo le llaman? Buffer state, para terrorismo. Digamos, esa era un poco la idea y se discutió cuando estaba Jorge Castañeda, hablaba de que teníamos que jugar un papel de esta perspectiva, no se aceptó en la época y demás. Entonces ya hay un debate desde la perspectiva de que México juegue un papel. Ahora, se aceleró el problema migratorio, se aceleró el problema de tráfico de drogas, y entonces ahora se está pensando cómo hacemos para frenar esto. Y se ha ido estableciendo ciertas políticas, hay acuerdos con Estados Unidos, con nuevas tecnologías para tratar de identificar drogas y demás, etcétera. Pero es cierto que el tema migratorio siempre ha estado ahí. Sabemos que hay un giro dramático desde el 94. Sabemos muy bien que la migración ilegal, yo diría indocumentada, es algo que están tratando de prevenir. Yo creo que tenemos que reconocerlo. El propio Trump dijo, bienvenidos los legales, pero los ilegales ya no los vamos a aceptar. Eso es un hecho. Entonces, yo creo que la ventaja que tenía México es que ya de algún modo el flujo se había reducido de migración indocumentada y ya no éramos el problema. Ahora el problema es que la geografía nos convirtió en país de tránsito. Y yo estoy de acuerdo con Claudia, el problema es que no tenemos una política clara. Claro. Hemos dado bandazos. Ahora vamos a dar otro porque nos están obligando. Pero ya los habíamos venido dando. Entonces, yo creo que es importante que México diga qué queremos, qué política queremos hacia Centroamérica. Muy bien, Gustavo. ¿Sí me entiendes? Sí. Con eso nos quedamos. Vamos a una pausa y regresamos a Por si las moscas. Por si las moscas, estamos hablando de la relación México-Estados Unidos. El doctor Gustavo Vega se hacía una pregunta que me parece fundamental y es, ¿qué quiere México en su política migratoria? Pero ahora voy con Mary Beth Sheridan. Mary Beth, gran parte del problema en el que estamos metidos tiene que ver con política interna de Estados Unidos y con el inicio de una campaña presidencial. Y parece ser que estas amenazas, por lo menos de parte del candidato Trump, el presidente Trump, van a ser cosa de todos los días. ¿Cómo se siente el ambiente en Washington y qué crees que vaya a pasar? Pues yo creo que tienes toda la razón. O sea, Trump hizo su campaña sobre la base de que él iba a disminuir la migración ilegal, ¿no?
Y en estos últimos meses estamos viendo números de personas llegando allá a la frontera que no hemos visto por 13, 14 años. Entonces, eso podría ser un fracaso para él, porque eso fue central a su campaña, ¿no? Y él, yo creo que lo está viendo, sí, mucho como cuestión de política doméstica de la campaña. Aunque si uno ve a las políticas de Trump desde hace 10, 20 años, antes de que él entrara en la política, él siempre tenía esas ideas sobre comercio y sobre migración muy duras y de que eran problemas muy fáciles de resolver. Uno necesitaba nada más mano dura. Ajá, y entonces yo creo que es una combinación de él viendo a la campaña, pero de que también él tiene esas convicciones que sucede que no es tan fácil, ¿no? Exacto. Sí. También hay una división, como decía Gustavo, entre republicanos, demócratas, y los propios republicanos no están de acuerdo con el arancel. Es cierto. Porque afectaría a muchos estados. Yo creo que lo más interesante para mí es que los republicanos están saliendo para denunciar esa política en una forma que no hemos visto realmente, porque yo creo que los republicanos entiendan de que Trump es muy popular con la base del partido y nadie quiere tener un enfrentamiento con alguien que realmente tiene tanta gente leal, sí, a él. Pero vean el daño económico que podría suceder y además es realmente en contra de mucho de la política del partido de los últimos años, que ven a tarifas como impuestos a los consumidores, a las empresas americanas. Entonces, ellos están enfrentando a Trump. Yo creo que va a ser un poco difícil realmente que ellos pueden bloquear la declaración, porque por un lado puede ser que tienen mayoría, que lo pueden hacer en el Senado, pero no es tan claro en la Cámara. Y yo creo que Trump puede diseñar la declaración de emergencia, que tendría que ser aprobado, en una forma en que incluye muchas cosas, toda la política del muro y todo. Entonces, votar en contra para los republicanos podría ser mucho más que los aranceles. Yo creo que para los demócratas hay una política interesante. Yo creo que obviamente están en contra de esos aranceles, pero a lo mejor están un poco más quietos. O sea, tienen una política obviamente no tan anti-inmigrante como Trump, tienen más apertura, digamos, sí. Pero en la cuestión del comercio, libre comercio, están también un poco sensibles a la opinión pública de la gente que a lo mejor ve libre comercio como una manera de perder el trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que están manejándolo así con un poco de sí. Cautela. Cautela, sí. Para terminar, a los tres les quería preguntar, ¿esto tiene un efecto de política interna en México? Andrés Manuel López Obrador ha tratado de manejar su relación con Trump con muchísimo cuidado y hay una convocatoria a la unidad nacional y a la amistad hacia Estados Unidos que tampoco habíamos visto. ¿Cuál es su opinión del efecto que puede tener sobre México, independientemente de lo desastroso si se aprueba los aranceles o de lo desastroso si endurecemos la frontera? Pensemos un poco en el personaje de López Obrador. Mary Beth, tú que regresaste a México a estudiar el fenómeno del cambio en México, ¿qué piensas? Pues a mí me sorprende mucho el cambio ahorita comparado con cuando yo vivía aquí en los años 90. Yo no he visto el nacionalismo así tan fuerte como en aquella época. Y yo creo que en parte es porque cada día México en Estados Unidos están más integrados por el comercio, con la migración, con la habilidad de viajar, con todo eso, ¿no? Entonces no es un país tan lejano, Estados Unidos de México, ¿no? Por otro lado, yo creo que el presidente lo ha manejado pues, con mucha cautela, con mucha inteligencia, ¿no? No ha dejado que los insultos de Trump lleguen a ser escándalo de cada día. Ha persuadido al público de que eso es asunto de los estadounidenses. Ha usado su personaje público para mandar ese mensaje y hasta ahorita
le ha funcionado. Claudia. Es difícil dialogar con el presidente Trump, eso es un hecho, pero creo que sería muy interesante que nos volcáramos un poco al interior, y algo que hemos dicho varios especialistas de migración desde hace muchos años es que hay que repensar lo que significa la migración en México, la visión que se tiene de los migrantes, de los centroamericanos, de los migrantes mexicanos que regresan, de los deportados, y replantearnos qué queremos como país de migración, retorno, tránsito, inmigración. Y creo que si se logra eso, más allá del discurso de la unidad, de si migrar es bueno o malo, de, digamos, unidad para qué, ¿no? Cooperación para qué, queremos ser amigos de Estados Unidos, queremos al mismo tiempo, digamos, estamos completamente integrados, coincido con ella, pero no sabemos muy bien al interior hasta qué punto podemos acoger migrantes, asilados, refugiados, y no nos lo hemos cuestionado como sociedad, creo yo, el impacto positivo que podría tener la migración, porque siempre se le ha dado una connotación negativa tanto a emigrar como al regresar o como a los que llegan, cuando en realidad hay muchas razones por las cuales pensar que la migración es algo positivo, siempre y cuando se dé en un contexto pues, de bienvenida, de acogida, que integre a estas poblaciones y que sea muy congruente con la política de otros países. Gustavo, en un minuto. Mira, lo que a mí me parece interesante es que en el discurso del presidente López Obrador ha hablado de queremos ser amigos, pero del pueblo norteamericano, y bueno, y también negociar con Estados Unidos. Yo creo que eso es muy buena cosa, porque realmente la integración se da a nivel de sociedades fundamentalmente. Y yo creo, otra cosa que yo creo que ha sido interesante es ver, y lo hablábamos tú y yo antes de iniciar el programa, es ver cómo el gobierno realmente, creo que esto obligó a que, ¿cuál es nuestro interés? Y sabemos que nuestro interés fundamental, se dice, Estados Unidos es una sociedad que negocia en base a intereses, y nosotros siempre decimos principios. Y aquí de algún modo revelamos que también tenemos intereses, y los intereses realmente económicos, muchos, en gran número de ámbitos, son en una buena relación, una que funcione con Estados Unidos. Y yo creo que esto que tú señalaste, de que haya ido el grupo muy fuerte a ir a negociar, ya claramente, y que el canciller esté yendo a todas partes, y que yo espero que sea una señal de que México debe de jugar un papel mucho más activo para mover la política de Estados Unidos. En nuestro favor, el de ellos, porque insisto, no es nada más yo y tú, es que estamos vinculados en producción, en muchas cosas. Es decir, nos das un golpe allá y vas a afectar a Texas, vas a afectar a todas partes. Entonces, eso es una cosa. La otra es que yo creo que una lección es que hay que entender más a fondo a Estados Unidos. Y yo creo que hace falta que preparemos gente para entender eso. Y aprovecho porque tú me diste esa oportunidad. Nosotros en el colegio, por ejemplo, tenemos un diplomado que vamos a iniciar en agosto, que ya tenemos 2 versiones, 2 periodos, sobre negociaciones comerciales internacionales, que ha sido muy exitoso para jóvenes, para funcionarios, etcétera. Y ahí enseñamos todo lo que usted quiera saber de cómo se negocia en términos de comercio y demás, que entendido de manera amplia, migración, todos los temas de alguna manera se vinculan. Y yo creo que 64 expertos de gran nivel, yo creo que para todo el mundo sería muy interesante. Se puede saber del diplomado en la página del colegio de la Secretaría de Economía. Perdón. Gustavo, muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Mary Beth, por si las moscas, nos vemos este sábado.